Muy buenas tardes, distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y demás presentes en esta conferencia interesantísima que tendremos hoy. En el día de hoy trataremos un tema sumamente importante, que es los momentos memorables del libertador Simón Bolívar, que serán presentados por un muy ilustre historiador, doctor Óscar Monroy Vega. El doctor Óscar Monroy Vega es un profesional muy importante en zootecnia, en odontología y en gerencia de salud. Posgrado en antropología forense de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Posgrado en sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicios de salud. Y maestría en administración de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Cursos varios, formación docente, formación curricular, seminarios, simposios y conferencias. Experiencia de logros en el INCORA, en el ICC y en el ICER de Pamplona, norte de Santander. Secretaría de Salud del Quindío y Secretaría de Salud de Cundinamarca. Miembro de las asociaciones ANALSO, ASDOAS, FODUM y la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, y como es natural de la Sociedad Bolivariana de Colombia. De manera que invitamos al muy distinguido doctor Óscar Monroy a que inicie su conferencia en el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría Dávila, nuestro presidente. En esta tarde vamos a recordar los momentos memorables en la vida del libertador Simón Bolívar. Su vida siempre fue marcada por hechos que tenían repercusión para sus conciudadanos. El genio libertador comienza con un grato recuerdo. Su gran apego a la libertad lo llevó desde muy joven a pronunciarse delante de sus ciudadanos, de sus paisanos. El primer momento memorable es el juramento en Roma, el 15 de agosto de 1805. Bolívar tenía 22 años y estaba con su maestro y amigo Simón Rodríguez. En el Monte Sacro de Roma se inspiró y dijo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen del yugo español. Y lo cumplió. Tenía 22 años. Ese es un momento memorable en la vida del libertador y que lo marcó para siempre. Siempre cumplía lo que se proponía. El segundo fue el terremoto de Caracas. Ocurrió el 26 de marzo de 1812. Había ocurrido 171 años antes, en 1641, un terremoto en Caracas. Este es un óleo del pintor venezolano Tito Salas. El terremoto de Venezuela es una fuerza telúrica tremenda. Ocurrió el 26 de marzo de 1812 y causó millares de muertos. A la destrucción inicial se une lo que provocó una fuerte réplica el 4 de abril siguiente. José Domingo Díaz,
militar y quien conocía a don Simón Bolívar, comenta lo siguiente: eran las 4. El cielo de Caracas estaba extremadamente claro y brillante. Una calma inmensa aumentaba la fuerza de un calor insoportable. Caían algunas gotas de agua sin verse la menor nube que la arrojase. Y yo salí de mi casa para la Santa Iglesia Catedral. Como 100 pasos antes de llegar a la plaza de San Jacinto, el convento de la orden estaba ya comprometido con el terremoto. Corrí hacia aquella. Algunos balcones de la casa de los correos cayeron a mis pies y al entrar en ella me situé fuera del alcance de las ruinas de los edificios y allí vi caer sobre sus fundamentos la mayor parte de aquel templo y allí también entre el polvo y la muerte vi la destrucción de una ciudad que era el encanto de propios y extraños. Era un jueves santo y aquel ruido inexplicable sucedió el silencio de los sepulcros. En aquel momento me hallaba solo en medio de la plaza y de las ruinas. Oí los alaridos de los que morían dentro del templo. Subí por ellas y entré en su recinto. Todo fue obra de un instante. Allí vi como 40 personas hechas pedazos o prontos a expidar. No lo olvidaré. Y me encontré en la parte más alta con don Simón Bolívar, que en mangas de camisa trepaba por ellas para hacer el mismo examen. En su semblante estaba pintado el sumo terror o la suma desesperación. Me vio y me dirigió estas impías y extravagantes palabras: si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. La plaza estaba ya llena de personas que lanzaban alaridos y lamentos. El terremoto había hecho estragos y había muchos muertos. Las zonas afectadas en la capitanía de Venezuela de aquella época, en 1812, que fue ese 26 de marzo, sacudió y provocó severos daños en las ciudades de Mérida, Estado Mérida, zona andina, en Caracas, en La Guaira, San Felipe, en Barquisimeto, Valencia y La Victoria. Fue una destrucción tremenda. Año de 1812. Después, en ese mismo siglo XIX, en 1875, ocurre nuevamente otro terremoto. Bolívar ya no estaba, por supuesto. Tercero, dentro de esos momentos memorables del Libertador, está el Manifiesto de Cartagena, que lo firmó el 15 de diciembre de 1812. Fue redactado el manifiesto por Simón Bolívar en la ciudad de Cartagena de Indias, en el contexto de la independencia de Colombia y de Venezuela, luego de la caída de la Primera República, en la cual explicó con gran detalle y precisión las causas de esta pérdida. Pero si amilanó, no, siguió la lucha. Ese 15 de diciembre de 1812, Bolívar firma ese manifiesto y comparte una visión colectiva de nuestra América frente a una actitud ante delitos de Estado cometidos por los opositores y el imperialismo. Cuarto momento memorable es dramático. Es el decreto de guerra a muerte que ocurrió el 15 de junio de 1813. Había que tomar decisiones en la guerra y el Estado español cada vez más fuerte. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia venezolana se les daría la muerte,
mientras que a los que lo hicieran se les invita a vivir entre nosotros pacíficamente. El libertador en camisa firma este decreto aquel 15 de diciembre. Y una de las cosas que más ha impresionado es la bandera negra, porque se había firmado el decreto de a guerra a muerte. Quinto momento. Carta de Jamaica. Se hace el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica. Es un documento político supremamente importante en la vida de Simón Bolívar y esboza su pensamiento y su política respecto a la liberación de esta tierra americana. Este documento ha sido estudiado y ha sido supremamente importante en la vida de Simón Bolívar. 6. Varios años después, en Angostura, convocado por Simón Bolívar, aquel 19 de febrero de 1819, en un congreso en la cual todos los participantes eran ciudadanos venezolanos. Les comenta, nuestra Constitución de 1809 tiene 10 años, pero no ha funcionado. El sistema federal no ha dado el resultado apetecido y por eso debemos derogar esta Constitución. Congreso de Angostura es convocado y llevado a cabo entre febrero y julio de 1819, pero también tiene consecuencias en 1821. Y las guerras de independencia de Colombia y Venezuela culmina con la creación de la República de Colombia, llamada en 1821 en octubre la Gran Colombia, junto con la Capitanía de Venezuela y Ecuador. Momento memorable, el Bolívar Guerrero. Dos hechos importantísimos. La batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, la cual logra en esa batalla la libertad de la Nueva Granada. Su estrategia por el páramo de Pis va a dar resultados y en Teatinos se cumple ese anhelo de libertad. Pasarán 2 años y en Carabobo en 1821, el 21 de julio, Bolívar da la batalla que libera a Venezuela. La batalla de Carabobo fue librada el 24 de junio de 1821 entre el ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y por el general en jefe Simón Bolívar. La victoria lograda por este último resultó decisiva para la liberación de Caracas y el territorio de Venezuela. La victoria tuvo que ver con una carga militar comandada por el general Páez, que fue definitiva y vencieron en Carabobo las huestes españolas. Octavo, momento memorable. Hacía mucho tiempo querían entrevistarse el sur con su presidente José de San Martín y Simón Bolívar, y por amigos que ayudaron mutuamente a los dos, se logra esta entrevista en Guayaquil en 2 fechas continuas, el 26 y el 27 de julio de 1822. San Martín quería tener acceso a un puerto en el Pacífico y Guayaquil era justamente lo que buscaba. Bolívar le dice: vamos a liberar esta campaña.
Cuando San Martín se da cuenta de que es muy difícil derrotar a Bolívar en su aspecto político, le dice: sea suya la gloria. Y Bolívar emprende entonces la campaña del sur. Este carácter de San Martín regresa a Buenos Aires y luego abandona el poder. Esta reunión se realizó entre los dos generales, pero tuvo una cualidad muy grande. No se hizo en un salón, sino a campo traviesa, porque las paredes tienen oídos. ¿Y qué trataron Bolívar y San Martín en esta reunión? Lo sabrá la historia, porque jamás se pudo saber los detalles de esa entrevista, que fue memorable, y Bolívar triunfa en esa campaña que va a emprender más luego para liberar al sur. Noveno momento. Es un momento dramático. Estamos en Pativilca, pero estamos en el mes de enero de 1824, pero Bolívar se hallaba enfermo. Tenía tifo y fue visitado por don Joaquín Mosquera, y al ver su lamentable estado debido a esa enfermedad, le dijo: Simón, ¿qué piensas hacer? Y Bolívar, brillándole los ojos en medio de la enfermedad, dijo una sola palabra: triunfar. Y lo logró. Ese mes de enero de 1824 marcó en Bolívar la decisión inquebrantable de liberar al sur. Y en esa campaña Bolívar también triunfó. Es así como, después de emprender escaramuzas y todo, se enfrentan el ejército español en Junín, y Bolívar comanda las fuerzas de la libertad. Y el 6 de agosto de 1822, Bolívar triunfa, pero la cosa no estaba completa. Derogó y le dijo a su gran amigo Sucre: encárgate de hacer el resto de la campaña. Y es así como el 9 de diciembre del mismo año de 1822, Sucre concreta la victoria en Ayacucho, y la campaña del sur culmina porque las fuerzas españolas fueron derrotadas para siempre. Noveno. Convocatoria del Congreso de Panamá. El 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar y José Francisco Sánchez Carrión suscriben la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá y la despachan a los gobiernos hispanoamericanos en Plaza Colombia, México, Centroamérica, Provincias Unidas y Chile. Aquí hubo una OEA. Y miren la visión de Simón Bolívar. Quería que todos los estados americanos fueran libres y luego se unieran para que ese triunfo fuera para siempre. Ese congreso participaron los delegados de estos países. Pero la historia después hace que los países más al sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, tomaran su propia senda. En el Congreso de Panamá, entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826, se reunió, y el cual tenía el gran objetivo de crear la Confederación de los Pueblos Iberoamericanos. Desde México hasta Chile y Argentina era el momento cumbre de la revolución. 12. Bolívar renuncia a la dictadura del Perú. Con la liberación al sur, a Bolívar le ofrecen la presidencia del Perú.
Pero en la historia, después de la victoria de Ayacucho, ese 9 de diciembre de 1824, ya vamos a tener los 200 años de esa batalla, este 9 de diciembre, Bolívar convocó el Congreso peruano que se encontraba de vacaciones desde el año anterior y renunció. La reunión de los miembros del Congreso tuvo lugar el 10 de febrero de 1825, pero Bolívar no aceptó ser el dictador y salió victorioso en su moral y victorioso en el triunfo de la liberación del Perú. Los generales reunidos en Lima aclaman a Bolívar y lo eligen para presidente, pero Bolívar no aceptó ser el dictador en aquella oportunidad. 13. Pucará, 1825. Después de esa campaña del sur, Bolívar recorre los pueblos y es así como en Cusco, por ejemplo, le dan una corona y la corona se la cede a Sucre. Esa corona representaba el agradecimiento de los pueblos peruanos en esa campaña emprendida por el libertador Simón Bolívar. El recorrido y que luego de haber sido dispuesto por el Congreso peruano honores y preseas extraordinarias al general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el libertador Simón Bolívar dándole las gracias por la victoria de Junín y Ayacucho, el mismo Congreso no aceptó su renuncia a la presidencia de la República del Perú, prorrogando su mandato por un año. Y esa ha sido que el 11 de abril de 1825 inicia un recorrido por esas provincias y las poblaciones que visitó fue con un recorrido triunfal de un pueblo agradecido y libre, apoteósico, tanto en las ciudades como en los pueblos. Estuvo en Ica el 10 de abril, pasando por Nazca, Yauca, Carí, Carabelli, Chinchín, llegando a Arequipa el 12 de mayo, para luego seguir su viaje con dirección al Cusco, donde recibió esa corona que la traspasó al general Sucre, en un acto de generosidad por la batalla de Ayacucho. Pasando luego por Lampa el 16 de junio, Pucara y Sicuani, llegando el 21 de junio a La Raya y posteriormente pasó a Oropesa. Bolívar permaneció en el Cusco hasta el 26 de julio. Los pueblos agradecidos del Perú rendían tributos de admiración, aprecio y agradecimiento al libertador Simón Bolívar. 14. Creación de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Después de esa entrevista en Guayaquil, el norte de la Argentina era muy rico en minas y allí estaba Potosí, donde tenían las grandes minas de plata. Por cada 10 cargas de plata sacaban una de oro, pero era inmensamente rico. Y entonces deciden en ese territorio crear una nación. Y en agradecimiento al libertador le dan el nombre de Bolivia. Y el Día de la Independencia de Bolivia, también denominado como Día Nacional, se celebra los 6 de agosto de cada año, teniendo su origen en la conmemoración a la firma en Santa Cruz de la Declaración de Independencia de Bolivia. Y esta es el acta y la declaración. Una nueva nación había sido también liberada del yugo español por el libertador Simón Bolívar. 15. Potosí. Potosí era una provincia en Bolivia muy rica. Es una ciudad al sureste de Bolivia y capital, la ciudad más poblada del departamento homónimo. Y hay un dicho que hizo carrera por esa riqueza que tenía,
¿Vale un Perú o un Potosí? Por esas minas de plata. Quiere decir que algo es sinónimo de riqueza extraordinaria, según la Real Academia Española. Una riqueza que tenía su justificación para la vista de los españoles en el tiempo de la conquista de América. Ellos apreciaron esa riqueza, pero esa riqueza no era para los españoles. Inmemorable, dijo Bolívar en referencia a Potosí. Tengo la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí en el pico más alto de América. Gracias, Potosí. Y finalmente, llegamos a un momento muy triste. 16avo, Santa Marta. Después de rendir cuentas al Creador, el 17 de diciembre de 1830 muere en Santa Marta el general Simón Bolívar, el cual se había incorporado a la lucha por la independencia en 1810 y desde entonces lucharía incansablemente por la emancipación americana. En 1819 venció a las fuerzas realistas en Boyacá. En 1821 venció a las fuerzas realistas en Carabobo. Y así adelantó la campaña de Pichincha en el Ecuador, dándole también libertad. Y más adelante, Junín y Ayacucho para sellar esta América libre. Su fallecimiento fue triste, rodeado de sus colaboradores y a la derecha el doctor Próspero Reverén, quien había atendido solícitamente al Libertador. En ese estado de postración también se acordaron de él en Haití y el presidente Petión le escribió y le dice que le manda una goleta para llevarlo a Haití. Pero Bolívar rechaza el ofrecimiento y prefirió seguir en Santa Marta. Ese 17 de diciembre fue trágico. Y el 10 de diciembre de 1830, el genio libertador escribe su última proclama. Colombianos, si mi muerte contribuye a que cesen los odios, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Eso es generosidad del alma del libertador Simón Bolívar. Y finalmente, el 17 de diciembre de 1830, a la 1:05 de la tarde, entrega su alma al Creador. Y por la noche, el viernes 17 de diciembre, se realiza el traslado del cuerpo de Bolívar hasta la Casa de Aduanas, ubicada en el centro de Santa Marta, y allí fue expuesto en capilla ardiente hasta el día lunes 20 de diciembre, cuando se ocurre las honras fúnebres. Y el Libertador, 200 años después, se le rinde homenaje a través de medallas, todo eso. Por ejemplo, esta medalla con la efigie del Libertador dice: Bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, 1783, Congreso de la República, 1983, rendido homenaje en Caracas, Venezuela. Agradezco mucho vuestra atención y espero que estos momentos memorables del Libertador Simón Bolívar compartidos con vosotros nos traiga un recuerdo muy grato de esa vida que evocó la libertad, hizo de ella su gran bandera y puso el alma y el corazón y lo logró. Bolívar, Libertador de América. Bibliografía. Doctor Miguel, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.
querido doctor Oscar Ramón Monroy, por su excelente conferencia en el día de hoy que nos ha ilustrado muy sentimentalmente sobre la vida del Libertador. Muchos triunfos, pero también muchos dolores, mucho heroísmo y muchos fracasos. Pero de todas maneras la figura del Libertador es indudablemente la más grande de América. Muchas gracias, doctor Monroy, por esta magnífica exposición en el día de hoy. Abro el micrófono a aquel que quieren hacer algún comentario. A ver, el doctor Carlos Rodado Noriega, nada menos, gran historiador y gran músico. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar al doctor Oscar Monroy Vega por la interesante conferencia que nos ha pronunciado. Es una síntesis de los hechos memorables o más memorables en la vida del Libertador. En verdad hace un recorrido desde el juramento en el Monte Sacro, 1805, cuando tenía 22 años, hasta el 17 de diciembre de 1830, cuando el Libertador expira en Santa Marta. Creo que el resumen que él nos ha hecho es bueno, es interesante y en verdad destaca los hechos verdaderamente memorables. Lógicamente cada uno de esos hechos pues da lugar a un libro o a varios libros, pero en este caso había que hacer una síntesis, un resumen, y el doctor Monroy lo ha hecho, ¿no?, de manera brillante. Yo diría que hay otro momento estelar en la vida, ¿no?, de ese gran estratega militar que fue Simón Bolívar, y es la campaña admirable que él realizó en territorio venezolano, pero que en honor a la verdad comenzó prácticamente ahí, en la confluencia del Canal del Dique, ¿no?, con el río Magdalena, en lo que hoy es Calamar. Ahí estaba pues un poquito abajo, ¿no?, un pueblo, ¿no?, un pueblito, ¿no? Y ahí había una especie de ponteadero, era un puertico, ¿no?, un puertico insignificante que fue el que le encomendaron a Bolívar. Y realmente él no estaba hecho primero para una vida estática, él estaba hecho para una vida de acción. Y por el otro lado, pues él era mucho más importante, más grande, ¿no? Ahí prácticamente se desutilizaba, ¿no?, toda la capacidad de ese genio, digamos, para planificar acciones de guerra y programar lo que fueron tantas victorias de él como general. Pero de todos modos, esa campaña que comenzó en el río Magdalena, en donde tuvo triunfos importantes, de pronto, si se comparan con las batallas de Venezuela, pues las libradas en el río Magdalena fueron escaramuzas, pero hubo unas acciones importantes. Tenerife era el fuerte más importante de los españoles sobre el río Magdalena, y él llega hasta Monpós y bueno, finalmente pues llega hasta Puerto Real, un poco más abajo, y de Puerto Real, como se llamaba entonces, él asciende hasta Ocaña. Ocaña se quedó, ¿no?, prácticamente casi un mes, cosa que no hacía él. Monpós llegó un día y al día siguiente ya estaba saliendo, pero bueno, en Monpós, en Ocaña se quedó, como ustedes saben, 30 días, y eso tenía pues una razón que aquí no vamos a explicar ni a detallar, porque además en conferencias anteriores se ha hablado mucho, ¿no?, de las Ibáñez.
Pero estando allí, pues en Ocaña, recibe pues ese llamado que le hace Manuel del Castillo, que lo habían nombrado gobernador de Pamplona, pero el hombre no tenía una experiencia como militar. Él había estudiado Derecho en el Rosario, y como pasaba en esa época, al que era abogado o estaba terminando abogacía, ¿no? Que era la carrera que prácticamente pues se realizaba en esa época, lo llamaban y enseguida lo ponían de capitán. Entonces Manuel del Castillo pues estuvo realizando también, yo diría que unas escaramuzas, que Mariquita no quería someterse a la jurisdicción de Honda, y entonces le decía, vaya usted con 40 o 50 soldados y someta pues a Mariquita, y que obedezca y calme pues esa insurrección, esa sonada que está allá. Él lo hizo y lo cumplió, eso no tenía ninguna importancia, pero luego cuando lo ponen de gobernador de Pamplona, le asignan la misión de defender la frontera venezolana, ¿no? en Cúcuta, porque el general Correa ya amenazaba con entrar a la Nueva Granada con un ejército de 700 hombres. Entonces, y este Manuel del Castillo y Rada, cartagenero, hermano de José María del Castillo y Rada, que era miembro del Congreso de las Provincias Unidas, pues este Manuel del Castillo, que era un hombre resentido y que después resultó ser un verdadero traidor, cuando Manuel Rodríguez Torice, gobernador de Cartagena, lo nombra jefe de la plaza de Cartagena, que además resultó ser obviamente muy mal. ¿Qué tal Manuel del Castillo, pues, que no tenía esa competencia como militar, enfrentarse al general Morillo en 1815? Era un despropósito, y por eso pues unos militares, especialmente venezolanos, resolvieron darle un golpe de estado y tumbarlo. Además, pues había ya versiones de que él estaba traicionando a los patriotas, y efectivamente, como lo confiesa él en el juicio que le hizo don Pablo Morillo, pues el tipo pues tiene el cinismo de decir, sí, no, mire, yo estaba en favor de la causa del rey Fernando VII, tanto es así que no le quise entregar las armas, ¿no? Cuando a Bolívar le encomendaron que protegiera la orilla del río Magdalena para que los realistas no pasaron de la provincia de Santa Marta a la de Cartagena, dijo, no les quise entregar, ¿no?, las armas a ese guerrillero que quería tumbar a nuestro rey Fernando VII, qué descaro. Y luego dice otra cosa peor, yo les iba a entregar la plaza a ustedes, los españoles, pero desafortunadamente estos militares venezolanos, ¿no?, estos militares me tumbaron y yo no pude y tal. Bueno, es decir, realmente digo yo descarado, y fue traidor. Si eso se compara con Antonia Santos, cuando a ella le dicen que si ella revela el nombre de los otros guerrilleros ahí de Coromoro, ahí cerca del Socorro, pues le perdonan la vida, y dice, no, ¿y qué se imaginan ustedes? Que yo voy a traicionar a la causa, ¿no? Patriota, llévenme ya al cadalso rápido, ¿no? Y, es decir, miren ustedes, pues, contrastar esa actitud, e incluso, ¿no?, con la de otros, ¿no?, de otros que fueron enjuiciados por Pablo Morillo, ahí en Cartagena. No voy a ponerme aquí a mencionar eso, pero la verdad es que contrastaba lo que dijeron otros allí frente al cadalso, con valor y con carácter, frente a este señor pusilánime y además traidor de la causa patriota. Eso que dijo, ¿no?, de que para congratularse con los españoles, no le sirvió. Morillo dijo, no, si este tipo traiciona a los patriotas de esa manera, ¿qué tal cuando lo recibamos nosotros? Pero esto lo digo porque allá en Cúcuta fue donde empezó la discrepancia de Manuel del Castillo con el general Simón Bolívar. No quería, Bolívar había entrado triunfante a Cúcuta, y había derrotado al ejército de Ramón Correa, ¿no?, que huyó hacia su Venezuela, ¿no?, lo puso en huida después de derrotarlo, y Bolívar, una vez ahí en Cúcuta, ¿qué piensa él? Dice, no, yo quiero ir a mi patria, porque su obsesión era liberar a su patria. Y entonces Manuel del Castillo se opone,
Manuel del Castillo no había estado en la batalla de Cúcuta. Él llegó cuando los valles de Cúcuta ya los había liberado Bolívar, pero no lo quería dejar pasar. Ahí empieza un ping-pong epistolar de Manuel del Castillo y de Bolívar escribiéndole al Congreso de las Provincias Unidas, porque la provincia de Cartagena pertenecía a las Provincias Unidas, ¿no? Y finalmente Bolívar gana porque Camilo Torres, ¿no?, creía mucho en Simón Bolívar. A Simón Bolívar le dan permiso que pase hasta Trujillo, ¿no? Pero él llega a Trujillo, Mérida y sigue hasta Caracas, donde le dan el título de libertador. Por eso, esa campaña admirable en Venezuela, él libró ahí, digamos, desde Cúcuta hacia Caracas, libró 6 batallas en las que fue victorioso, entra a Caracas, le dan el título de libertador. Es la primera vez que le dan el título de libertador, que nunca le quitarían. Por eso pienso que se podría complementar, porque es que la conferencia del doctor Óscar Monroy Vega fue maravillosa, ¿no? Obviamente uno puede encontrar otros episodios también importantes y uno podía poder ir agregando cosas ahí en la vida de Bolívar, pero verdad, de momentos que fueran verdaderamente estelares los que él mencionó, y pues sugeriría que también se agregara, ¿no? La campaña admirable que desarrolló en Venezuela, pero que empezó realmente en el río Magdalena, en Colombia. Muchas gracias, doctor Miguel. No, con muchísimo gusto. Querido doctor, Carlos Hurtado fue un gran historiador y gran amigo. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Doctor Miguel, gentil Mario. Bien. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo para el señor presidente de la Sociedad Bolivariana, también extensivo al doctor Carlos Rodado y al doctor Óscar Monroy, con la felicitación correspondiente en participación de hoy en esta serie de conferencias tan importantes. La conferencia ha sido indudablemente brillante, interesante, corta pero sustanciosa. Era y es lo que realmente debemos estar recordando frecuentemente los miembros de la sociedad bolivariana. Nos llena de satisfacción, de orgullo y de tranquilidad pensar en que seguimos pensando, seguimos luchando porque la vida de Bolívar siga siendo lo de mostrar para esta patria que se encuentra en peligro. La conferencia nos hace recordar clarísimamente que la vida de Bolívar fue genial. Él fue un genio en la parte política y un genio y un brillante ser humano en el aspecto militar. Es imposible separar una cosa de la otra. La parte geopolítica no es política, es geopolítica, la que él trabajó, dirigió y llenó de gloria. De manera que pienso que todos los que hemos tenido la oportunidad de oírlo, doctor Monroy, terminamos el día con gran satisfacción. Esto lo necesitamos con frecuencia, el recuerdo de la vida del libertador Simón Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. A ver, ¿qué más quiere decir? Coronel Almagro, es un brillantísimo intervención. A ver, ¿quién más quiere? Eso. Parece que no hay ningún otro por el momento interesado en hacer una intervención para felicitar al doctor Óscar Monroy Vega, que nos ha disfrutado y nos ha proporcionado un rato muy agradable con su magnífica intervención. De manera que
Con mucho gusto los invito para Casi que te quedas. los de 8 días a la conferencia del doctor Luis Eduardo Páez García. El próximo jueves y también el 12 de diciembre, que tendremos la última conferencia, la número 200. Pero antes de eso, en la semana entrante tendremos también un homenaje muy especial que tendremos que hacerle a los patriotas por el triunfo de Ayacucho, que es una batalla de una enorme trascendencia, porque fue la que consolidó la independencia de América. Muchas gracias a todos por su presencia, por su respaldo y por su esfuerzo alrededor de esto que hemos venido haciendo la Sociedad Bolivariana para llevar la historia brillante, gloriosa y heroica del libertador, formador de nuestra República. Muchas gracias a todos y un gran abrazo. Que pasen una tarde muy agradable y una noche muy grata. Buenas noches.